Buenas tardes, Montipeiro. Buenas tardes, Scali. ¿Qué tal estás? ¿Te encuentras bien? Estoy bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Tu nivel de glucemia en sangre está correcto? Está bastante correcto. Vale. Nada, es el programa número 80 y algo, 20 y tantos. Nunca lo sabré. Nunca lo sabremos, pero bueno, por ahí va. No debería sacar esto, no debería hablar de ello si no lo sé, porque al final quedo como un ignorante. Es un tema que a ti te gusta sacarlo pese a la duda y pese a que no lo sabes, y eso está bien. A mí es que me gusta mucho la imperfección, la duda y tal. Como que me coloca más en el terreno de lo humano, ¿no? Sí. Y lo humano me gusta. Nada de lo humano te es ajeno. Eso es una sí. frase que dijo, o sea, no me acuerdo quién, pero es como una frase mítica fundacional de la antropología. Oye, pues mira. Voy a buscar quién la dijo mientras tú coges el peso de esta intro. El peso de la intro. Menudo marrón, porque obviamente en esta intro no nos hemos preparado Pues mira, nada más. creo que es de Marx. Pues ¿Es de Marx? Pues no es un antropólogo. Ah, bueno, Marx. Seguro que algo de antropología tenía que saber. Ah, no, porque no, si no... lo dijo... ¿Qué va? Lo dijo... ¿No? Publio Terencio Africano. Publio. Me gusta Publio. A mí también, es un proverbio latino consignado por Publio Terencio Africano. Hombre soy, nada humano me es ajeno. Pues es una frase que nos dicen todo el rato en antropología. Oye, pero el nombre mola mucho todo, los apellidos también, a ver, repítelo. Publio Terencio Africano. ¿Collons? Sí. No sé, mucha dignidad en ese nombre, ¿no? Muchísima. A mí me gustaría, si tuviera un hijo le llamaría Publio. A mí me fascinaba Publio. Sí. Me gusta. Te puedes llamar Escalipublio, Ramón. Escalipulio, Ramón, tiene todo el sentido del ¿Cómo mundo. nos gusta a veces el chistecito malo, eh? Sí. ¿Cómo no nos cerramos a nada, eh? La vida es chocolate a diario y chistes malos. Pues. Así que nada, yo creo que como introducción ya está bastante bien. Pues sí, así que vamos a ello. Cosas que no, coño, que no. ¿Qué cojones pasa con la informática y las instituciones públicas? ¿Qué movida hay ahí? Es complicado eso, ¿eh? Porque vamos, yo he estado y doy por supuesto que tú también, nosotros dos hemos estado en las dos partes de la ecuación. Hemos estado como usuarios, obviamente, todo el mundo es usuario de instituciones públicas, y hemos estado como trabajadores de instituciones públicas. Y en ninguno de los dos sitios se está bien con ese tema. Como usuario, todo el mundo sabrá cuántos problemas da cualquier página web de una institución pública. No funcionan bien, no van bien. O sea, para pedir un borrador de la declaración de la renta no se sabe cuántas cosas tienes que hacer. Sí, poner códigos que te llevan a SMS donde te dan otro código para que te den un email. Que finalmente te pide el primer código que es el que tú quieres obtener. En fin, movidas. Un desastre. Todo esto lo digo a colación porque he trabajado para una institución pública recientemente y me hace mucha risa que normalmente cuando tú envías mails siempre hay un mail o dos o tres que no funcionan. O sea, estas personas que trabajan en instituciones públicas, sus mails no funcionan. Eso es un clasicazo, sí. El delivery status, no sé qué, es que lo tienes ahí. Sí. Y es... ¿esto cuándo acabará? Yo creo que nunca. Nunca. ¿Qué onda con los informáticos en las instituciones públicas? Es que yo no me quiero meter ahí. ¿Son dioses? Sí. No podemos meternos... Si les criticamos mucho, igual lo podemos pagar. Yo desde luego no voy a ser quien critique a los informáticos de las instituciones públicas. Tenemos mucho que perder. Sí. Entonces vamos a respetarlos. Pero no sé. Yo solo te digo que los respetes. Ahí te doy ese consejo. Cuidado. No muerdas la mano que te da de alta en determinados sitios. No sé, yo lo dejo caer ahí, a ver si así por lo bajini podemos ponernos de acuerdo y mejorar esta situación. No, yo te recomiendo que te calles. Cuidado. No vayas por ahí. ¿Qué cosa que no tienes tú? Pues mira, para empezar, me da mucha rabia la gente que no tolera el disenso. Es decir, la gente que está incómoda con que un amigo tuyo o una amiga tuya piense distinto a ti. Vale. Esa gente que no le parece bien que tú no estés de acuerdo en algo. Ya. O sea, quiero decir, no pasa nada. Tú puedes tener una idea, puedes tener otra, la podemos debatir. Y si no llegamos a un acuerdo, no pasa nada, se puede vivir. Sí. Se puede vivir Sí, sin estar de acuerdo claro. en todo. Y hay gente que se siente muy incómoda, que prefiere no tocar ciertos temas Sí. a plantear que hay cierto debate. Ya. ¿Sabes?
No pasa nada. O sea, del debate uno aprende. Y aunque no te hagan cambiar de opinión, conocer otras opiniones siempre está bien. Claro. Y se puede vivir. No es el disenso no es un conflicto necesariamente. Y no todos los conflictos son malos, además. Entonces... Sí, hay como una... Es como chocarse contra una pared a veces cuando van con toda la felicidad a explicarte su opinión y tú dices... ¿Qué? No estoy de acuerdo, o sea, opino otra cosa. Claro. Pues, ¿qué? O sea, es como... No, como y que, se dan una y hostia que contra te un intentan muro, ¿no? convencer y si no te consiguen convencer, prefieren no sacarte el tema. Ya. Y tú ¿qué te crees? ¿Que no se nota que estás evitando hablar de esto conmigo solo porque no eres capaz de tolerar que no piense igual? Ya. Pero que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Respetemos el disenso. Respetémoslo. Viva el disenso. Pues a ver, esta gente que hace reviews de películas en sus muros de Facebook sin haber mostrado un previo interés anterior en el cine, pero que de repente ven una película y dicen, voy a hacer una review aquí Si escrita. Carlos Bollero puede, yo también. Claro, y utilizan además un lenguaje pedante para ocultar que no tienen mucha idea del tema. Y a ver, Javier, que la película tenga una buena fotografía no significa que tenga paisajes bonitos. Que una puesta en escena no significa que la peli empiece de puta madre. Y que un buen guión no significa que los diálogos sean rápidos y con tacos. Disfruta del cine, Javier. O sea, pero déjanos en paz. No nos interesa saber por qué te ha gustado la última de Nolan. Y no intentes convencernos de que es una obra maestra. Claro. ¿Te ha gustado? Me alegro mucho. Las reviews, cuando jamás te ha interesado el cine, nunca, te llevo años siguiendo y nunca has hablado de cine, ahora no Pero te hace gustaba falta el diario de Noah, Javier. Es verdad. Es tu película favorita. O sea, no nos jodas, Javier. Vale, pues mira, yo no soporto Ujú. la gente que cree que tienes la obligación de debatir con ellos. Vale. Entroncando un poco con lo que Estás decía entroncando un antes. poco, tal, a ver cómo lo casas. O sea, a me ver. refiero, hay gente que cree que porque tú tengas una opinión y ellos tengan otra diferente, tienes la obligación de debatir con gente que igual ni te conoce por las redes sociales, gente que te exige un debate. Yo debato con quien quiero Claro. y con quien no quiero no. Y que tú tengas una opinión y yo tenga otra, está muy bien, pero ni me gusta el extremo de esa gente que se pone muy incómoda porque tengas Ya. otra opinión, ni tampoco el de la gente que cree que tienes la obligación De de debatir. debatir con ellos o incluso de validarles su opinión. Mm. Si coincide, que piensan lo mismo que tú, quieren que tú les digas, muy bien, Mm. lo estás haciendo muy bien. O no, o te quieren convencer, no, es que estás equivocada porque es que tal, vale, muy bien, es que no quiero hablar del tema. Ya, pero es que lo que estás diciendo está mal porque no sé qué, es que no quiero debatir. Ya, pero es que, bueno, déjame. Ya. Esto Mm. pasa, esto pasa. Sí, sobre todo a las mujeres os pasa. Hombre, y esto de verdad, o sea, que yo exprese algunas de mis opiniones en sitios no significa que esté obligada a debatir con todo el mundo. Esto no es un club de debate de esos de las películas, ¿sabes? Mm. No me jodas. Claro, yo creo que sobre todo a los tíos, referente de los tíos con las tías, nos cuesta mucho aceptar que hay tías que tienen más voz. Porque es lo que está pasando con los temas, últimamente los temas más interesantes, más públicos, Ujú. y como es el feminismo, como es el tema trans y como es todo estos temas que están de los que se está hablando mucho. Hay muchas tías que ya tienen voz, tienen mucha voz y tienen derecho a dar su opinión y no tienen por qué aguantar cada debate que les plantean por privado porque han leído su opinión. Claro. No sé si me estoy explicando Totalmente. muy bien. ¿Qué es eso? Dice, es la no aceptación de los tíos normalmente, aunque haya tías también que lo hacen, decir, hay gente que tiene más voz que tú. Porque se la ha ganado por sus opiniones, por su atrevimiento a la hora de hablar en el momento en que tuvo que hablar, y ahora llegas tú y quieres debatir con una persona que por lo que sea tiene más autoridad que tú porque se lo ha ganado, porque a veces es así de frío. Claro. Y muchas veces a los tíos nos cuesta mucho eso. Entonces, voy a debatir con esta persona porque sí, bueno, perdona, pero yo ya he dado mi opinión donde tenía que darla y ahora en privado me voy Claro. a comer unos donetes. Claro. En vez de debatir contigo, O debatiré con quien yo quiera, si me Claro. apetece y cuando quiera. Claro, jolín. igual debato a cambio de dinero. O no, o a lo mejor debato con gente con la que me apetece, o a lo mejor a una hora que a mí me venga bien, yo qué sé, déjame. Pues sí, que te dejen, Montipeiro. Pues sí.
de bajona con Arjona. De mierda. Veo a lo lejos una sección. Bueno, a lo lejos no, porque la cortinilla ya la hemos escuchado. Bueno, se acerca una sección que teníamos abandonadísima, cosa que me parece injusta, Ya. porque este hombre, yo sé que tiene mucho que darnos. Sí, Lo que pasa sí. es que yo creo que nos hemos puesto un poco excelentes últimamente, como nos ha dado por escribir guiones y estamos como muy... Sí, hemos muy descuidado un escrita- poco a Ricardo Arjona. cosa La, que- la tontería, hemos descuidado un poco la tontería. Nos hemos Pues venido basta de arriba. intensidad y volvemos. Aunque bueno, esta canción de tontería tiene poco. Pero sí. Entonces, pues vamos a darle una oportunidad. ¿Cómo quieres proceder? ¿Cómo Pues quieres? mira, vamos a escuchar esta canción de Ricardo Arjona que se llama Ladrón. La canción se llama Ladrón. Ladrón. Muy bien. Y vamos a escuchar un trozo ya ahora mismo. Sí. Soy el ladrón que robó tus muñecas, te quitó las calcetas y te hizo mujer. Soy el ladrón que cambió el cuento de hadas por un beso a escondidas bajo aquel farol y... Bueno, a ver, vamos a ver, Ricardo. Yo creo que para empezar, más que de robo, hablamos de otro tipo de delito, ¿eh? Ya de entrada. ¿Qué Sí, te parece? Bueno, a ver, empezamos por el principio. A ver, la música es absolutamente horrible. Es que es del 86, bueno, ahí es, Ya, él bueno, es puede tener- esclavo de su tiempo. Soy el ladrón que robó tus muñecas, te quitó las calcetas y te hizo mujer. Esta Esto es mierda de- delito, hoy es delito. Esta esto. mierda de te hizo mujer, ¿pues esto qué es? ¿Es esto a lo que se refería Simón de Beauvoir? Que si no nos riñe Jikoski, si no lo dimos bien, en su famosa cita, no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Se llega a serlo cuando un cantante te dice, eres muy madura para tu edad? ¿Es ese el punto? Pero, o sea, pero qué barbaridad es esta. esto es súper asqueroso porque es que son referencias directas, nada veladas y pretendidamente bien visibles a la infancia. Sí. Qué asco, nano. Además es que he hecho el cálculo y en esa época Ricardo tenía ya 22 años. O sea, que no es que tuviera 18 y la chiquita tuviera 15. Ya. Es que ya con 22 años, Mm. que una chica que está jugando con muñecas, o sea, esto es gordo, esto es serio y esto es muy fuerte y muy asqueroso, ¿eh? Pero espérate, que seguimos. Soy enemigo de tus padres, amigo de tu amiga soy. ¿Cómo que amigo de tu amiga? O sea, es que cuando no se podía empeorar, Ya. o sea, es que Amigo de tu amiga, ¿qué quiere decir enemigo de tus exactamente? padres, amigo de tu amiga. Pues hombre, yo viendo para lo que Ricardo Arjona concibe a las mujeres, Ya. supongo que además o sea, Se quiere follar a su a su las amiga amigas. también. Muy bien. Bueno, ¿esto qué es? Intrépido seductor, tu pasaporte de la tierra a las estrellas y soy... Bueno, ese ego. Intrépido seductor, Intré- tu pasaporte de la tierra a las estrellas. ¿Qué eres? ¿Yuri Gagarin aquí? ¿El Yuri Gagarin de la seducción? Es alucinante realmente como una persona puede sentarse en un escritorio y empezar a escribir estos versos. Intrépido seductor, por no decir, no sé, que eres peor que Sánchez Dragó. Ya normalmente estamos acostumbrados a que las canciones de amor, si esta canción puede considerarse como tal, que no lo creo, normalmente el cantante se suele poner siempre por debajo de la amada, ¿no? Mi amada, ¿no? A la que tengo que alcanzar, aquí estoy, No, que va, que borracho va. en un bar. No, él se pone, soy un intrépido seductor que te lleva... Tu pasaporte de la tierra a las estrellas. Venga, Ricardo, ya será menos, ya será menos. Bueno, pero seguimos. Tu amor prematuro, tu romance seguro te roba. ¿Cómo que amor prematuro? Sí. ¿Pero que es una infección o algo así? Sí, en cierta manera sí. Tu romance seguro. Eso era porque rimaba con prematuro. No Claro. le más. Y sí. Te robo algunas cosas, te regalo mi vida. Te robo algunas cosas. Te robo algunas en plan, la cosas, sí. cartera. O sea, Lo que me es que este verso viene a corroborar un poco la sensación que está dando toda la canción, que es una consciencia plena. Arjona no está siendo inconsciente de lo No, que está que va, que diciendo. Él es consciente de que está jodiendo la vida de una persona. te robo O sea, algunas cosas, pero a cambio te regalo mi vida. Claro, Dámela. él Dame es, tu vida. él es consciente que está arruinando la vida de una niña. Pero es que además sigue, que cuidado. A ver. Soy el ladrón que te quita el sueño, me llamas tu dueño y así eres feliz.
Soy el ladrón que te escribe canciones, te regala ilusiones y te roba el amor. Me llamas tu dueño y así eres feliz. Canta regular, ¿no? Canta regular, sí. No me atrevo a decirlo, pero creo que es, canta regular. ¿Qué es esto? O sea, la insistencia en el latrocinio es fuerte, ¿eh? ¿En el qué? El latrocinio. ¿Latrocinio qué es? Robar. Robar es latrocinio. Claro. Qué ganas tenía de que te preguntara. En realidad pensaba que... A ver, no es tan rara, ¿no? Latrocinio. No, pues sí, es rara. Yo no la conocía. Bueno, pues significa hurto o fraude, especialmente el que se comete contra bienes públicos. Bueno, te ha salido redonda la jugada y te he preguntado y tú has podido demostrar tu enorme cultura. Bueno, mi pedantería que no la puedo evitar. Pero bueno, sí, que no para de insistir en lo del robar. A eso voy, que él parece muy consciente que realmente le está quitando cosas a esta persona. Digo una Y cosa, eso es inquietante. ojalá muchos de los políticos corruptos que tenemos tuvieran esa conciencia Ya, sí. del robo que tiene Ricardo Arjona. Arjona lo sabe perfectamente. Hubiéramos acabado con lo de la Gürtel hace muchos años. Y se la suda. Sí. Y soy la estrella de tu cielo, tu amor lanzando el vuelo soy. La estrella de tu cielo, tu amor lanzando el vuelo. Me encanta que utilice la palabra amor cada dos versos. Cada así. dos versos. Es un, Sí. un nivel de... Bueno, a partir de de aquí vocabulario repite un bastante poco rico. todo el rato lo mismo. El Sí, me intrépido imagino, seductor, claro. tu pasaporte, no sé qué, estamos... en fin. Ricardo... Vale, es el año 86. También hay que decir que en esa época estas cosas se hacían. O sea, tampoco Además, es el primero ni el último. 22 años, también es jovencito, entonces tampoco tiene por qué saber mucho de Bueno, de pero nada. tampoco va a ser eso, Vice, para que nosotros podamos ahora rajar. No, bien a rajar gusto de... esta porque canción. esto es preocupante. Yo tenía 22 años y no hablaba de desvirgar a nadie, que es de lo que está hablando, básicamente, Sí. Ricardo Arjona. Es horrible. Cosa que me extraña que no lo diga literalmente, porque... Bueno, dice, te quitó las calcetas y te hizo mujer. Ya. No sé qué más quieres, un poco ya. O sea, Bueno, pero él es bastante literal, o sea, Ya, podía bueno, haberlo pues dicho tampoco perfectamente. lo Yo sé. creo que no le rimaba virgen con nada, sí. entonces... no Que lo- yo no lo- prefiero, quiero decir, prefiero Pero sí, este sí. nivel de cautela que es muy poco. Es terrible, ¿eh? Es terrible, Ricardo. no sé hasta qué punto nuestros oyentes valorarán a Ricardo Arjona. Yo creo que lo ¿Qué, valoran. qué clase de concepto Joder, tiene? lo valoran mucho, ¿no? Además es como... Sí, joder, a como- ver, es un personaje que les hemos traído. les Claro, hemos está regalado. muy guay. Yo creo que lo valoran. Claro Pues que nada, Somos intrépidos arjonianos. que- intrépidos arjonianos y somos vuestro pasaporte a lo peor de la música de Ricardo Arjona. Que tengo que decir que el otro día yo vi un vídeo que subió a YouTube, Ricardo Arjona, de preguntas y respuestas, o sea, de Cierto. preguntas que le hacían sus Me fans. la pasaste. Me gustó bastante. Me cayó de puta madre, tengo que decir. Vaya. Sí, me cayó muy bien. Me pareció un tío súper guay. Explicó un montón de cosas muy guays, de cómo compone con la guitarra. Es que esa es la movida, es que no sé, yo creo que como persona Melendi tampoco, lo hemos dicho más de una vez, que como persona no tenemos nada que decir sobre Melendi y Solo probablemente faltaría. sea bastante majo. Probablemente sea bastante mejor persona que nosotros. O sea que tengo bastante clara. Pero claro, hay una movida ahí detrás que no mola absolutamente Pues nada. claro, no estamos o sea, Ricardo Arjona a mí me cayó súper guay, pero esta canción es una mierda del tamaño de Rusia. Es que no son dos cosas excluyentes. No. O sea, por favor. Pues nada, pues me alegro mucho que hayas traído esta canción. Además tengo que decir que en el vídeo de YouTube en el que estamos escuchando la canción está la contraportada del disco. Ujú. El disco se llama Déjame decir que te amo. La primera canción se llama Déjame decir que te amo, la segunda se llama Por amor, la octava se llama Hay amor y la novena se llama Se ha ido el amor. Es que es lo que te digo. Estás un poquito... El tema del vocabulario falta. Un Hay poquito, no sé, el campo semántico igual hay que ampliarlo un poco, cariño. Pero nada, pues ya está, vale. Pues ya está, ya conocéis un tema más. A la cama. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, dramas y caballeros. Dramas y caballeros. Bueno, traigo un pifostio de sección. A No sé ver. ni lo que he escrito. Yo he empezado a escribir. Agradezco la sinceridad. Sí, es un poco caos, pero espero
sacar algo así. Yo creo que me estoy mal acostumbrando a hacer un poco un caos de sección para que vengas tú luego y lo arregles y hagas como un corolario. No, que yo confío muchísimo en ti y sé que va a ser muy guay. Pero bueno, vamos a ello. A ver, tú sabes que, bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo violento, un mundo forjado a golpe de espada, flecha, rifle y bombardeos. Y bueno, ahora incendios en contenedores. Pero bueno, eso es otro tema. Es un mundo al borde del colapso que ha sido dirigido desde el principio de la historia por hombres. Señores que han gobernado siempre como si su hombría dependiese de ello. La guerra ha marcado tanto a la humanidad que hoy en día es fruto de orgullo haber vivido una. Una guerra tenías que haber pasado. Le dicen a la gente joven que comparte piso con otros 4 desgraciados. Hay una creencia asumida de forma involuntaria que nos hace pensar que somos menos ciudadanos por no haber vivido un conflicto armado, que somos demasiado blandos, que hemos tenido mucha suerte y no sé cuántas gilipolleces más. Que suerte sí, o sea, suerte de no vivir un conflicto armado sí que hemos tenido, pero bueno, no ese es el tema. Porque, a ver, José Luis, tú tenías 7 años cuando Franco murió y no has visto un gris en tu puta vida, así que cállate la boca. En esta sección me gustaría desmitificar parcialmente la épica histórica masculina y esta creencia arraigada que no me puede resultar más aberrante, la justificación de la propia existencia a través del dolor, la pérdida y el autosacrificio. Basta ya de hacernos creer que el dar la vida porque un señor con corona se lleva mal con otros señores con corona o porque ciertos señores quieren ponerse más nata en las fresas del desayuno no es algo estúpido. No me voy a parar a enumerar los principales conflictos bélicos a lo largo de la historia, esencialmente porque no hay programas para resumirlos todos, pero decir que la masculinidad y el ego están detrás de la mayoría de ellos creo que a estas alturas resulta algo hasta redundante. Habría que aguantar a Alejandro Magno en Instagram, te lo digo. Un señor guapísimo y jovencísimo que va por ahí invadiendo todo y poniendo su nombre a todas las ciudades que conquistaba. Porque esto no es coña, el desgraciado le puso Alejandría a 50 ciudades. ¡50! ¿Cómo llamamos a esta que acabamos de conquistar? Alejandría. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Pues Alejandría, hombre. Joder, ya, alguna la podría haber llamado... Claro, creo que habían algunas. Magnia no funciona. Conquistó 70 y 50 fueron Alejandría. Las otras 20 no sé, igual se llamaban como... Igual se llamaban... No sé. Con su mote o algo. Que ya te digo que llamarte Magno... Es que además... Es que joder, nano. Cago en la mar. Hablemos mejor... Me encanta. Hablemos mejor de cosas más específicas y más pequeñas. Cosas de las que podamos reírnos, como de aquella vez que Jasper Newton Daniel, más conocido como Jack Daniel, el creador del famoso whisky, murió después de pegarle una patada a su propia caja fuerte porque no recordaba la combinación. Es que se le gangrenó el dedo gordo del pie. A saber lo mal que lo pasaría a este hombre ahora que te piden contraseñas de 12 dígitos con mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación en cada web que visitas. Ese nombre no habría llegado a los 20. Y no tendríamos el Jack Daniels, que está asqueroso. Está asqueroso. A mí no me llaméis. El otro día hablabas, Monty, de la masculinidad y el frío. Y lejos de hablar de la caída del ejército nazi en Stalingrado, porque ya ves tú que es un poco de nieve para nosotros que somos alemanes, prefiero mencionar al famoso Francis Bacon, que murió de una neumonía intentando rellenar una gallina con nieve para un experimento suyo sobre conservación de alimentos. Sí, lo hizo eso. Pero, ¿qué? ¿Francis Bacon? ¿Tiene Sí. algo que ver con el bacon? No, pero... no sé, como Jack Daniels era el de Jack Daniels. Pero Francis Bacon es un tío famoso, es escritor, filósofo vale, no sé y quién tal. es ahora mismo. Bueno, el caso es que este señor quería rellenar una gallina con nieve. Sí, estaba muerta, supongo. Quiero creer que la pobre gallina Hombre. estaba muerta. Y sí, y no, y le dio un aire y se quedó en el sitio. Francis, a la próxima, hazle caso a tu mujer y ponte una Rebequita. A día de hoy el hombre sigue en su particular cruzada a la hora de negar la existencia del frío. Algún día hablaré de la mafia y su romantización. Unos señores que decidieron hacerse una pandilla y quedaban para pegarse con otras pandillas, pero siendo adultos y con pistolas. ¿Se puede ser más puto ridículo que pertenecer a la mafia? Pregunto. Poner tu vida en peligro de forma constante, meterse en un mundo donde siempre vas a estar bajo sospecha, donde cada vez que subas a un coche pensarás en si te van a llevar a un bosque a pegarte un tiro, donde tendrás que demostrar lo hombre que eres robando, matando y mostrando obediencia al líder. No solo no se percibe como ridículo,
ridículo, sino que además nos encanta consumir historias sobre la mafia. Un mundo masculino donde el culto al líder y la extrema violencia para demostrar poder y ego es característica principal. Me aburre la mafia, muchísimo. Yo tampoco soy muy de la mafia, ¿eh? Fíjate que he visto El Padrino y todo este rollo y tal, pero que tampoco, que está muy bien, pero que sí que es un poco como... Pero esta gente no puede vivir en paz. Yo he alcanzado un tope. Ha llegado un punto en que porque se producen muy buenos productos con la mafia. Hombre, se hacen muy buenas cosas. Llega un momento en que te parece ridículo. ¿No os gustaría estar de relax? Tenéis que estar todo el rato sospechando todos de todos, matando a gente, matándose entre todos. Es desesperante, de verdad. Y ridículo. Es ridículo, que es lo que quiero yo decir en esta sección. Que esto es ridículo. Me apetecía también muchísimo hablar de los duelos, que siempre me han parecido absurdamente innecesarios, romantizados por el cine, pero ridículos al fin y al cabo. Al principio de los tiempos era algo que incluso yo veo que estaba bien, porque en las guerras se ahorraban muchas muertes, pues jugándose los territorios a un duelo entre dos campeones, uno de cada bando. Pero claro, todo esto pues derivó en muchas cosas, luego llegaron las justas medievales como espectáculo y finalmente estas justas medievales dieron paso a los duelos a espada y luego ya más tarde a pistola. No hay justificación buena para un duelo. Dos no hacen un duelo si uno no quiere, pero la masculinidad está ahí siempre velando por la celebración de duelos entre caballeros. Después del duelo a pistola ya llegó el beef entre raperos, ¿no? Luego, el beef entre raperos siempre estará ahí, sí. Al principio eran algo chorras porque la gente se cortaba con la espada y luego se morían en su casa de gangrena porque la penicilina aún no estaba inventada. Pero luego, ya con las pistolas, la cosa se puso seria. Bueno, en realidad no. Era igualmente ridículo, pero era más ruidoso. Pues bueno, te morías en el acto, que eso se agradece. Bueno, igual no, porque a veces eran como perdigones gordos y te morías de una infección igual. La gente que se batía en duelo era por chorradas normalmente, por afrentas al honor y mierdas así. Pero lo curioso del asunto es que los duelos suponían un enfrentamiento donde nadie ganaba. O te mataban, o te herían, o quedabas en ridículo, como Salvador Allende y Raúl Rettig. Raúl Rettig no sé quién es, pero Salvador Allende todos sabemos quién es, que hicieron un duelo y los dos fallaron el tiro y se fueron a su casa. Y ya está, bueno, me parece bien. Sí, eso que se libraron, pero quedaron, o sea, qué inútiles, de verdad. Es más, lo peor realmente, bueno, lo peor es morir, obviamente, pero es que si le dabas a tu oponente y lo matabas, la gente te consideraba un asesino y perdías gran parte del prestigio social. Qué pereza, de verdad. Entonces, ¿qué cojones? ¿Para qué te metes si no tienes nada que ganar? Pero lo que más me fascina de todo este mundo de la violencia absurda y la masculinidad está, sin duda, en Japón. Y es que han sido un pueblo muy especial. Ahora igual voy a ser un poco etnocentrista a ti, así que... Vale, no pasa nada, desconecto mi filtro. No, actívalo y tú me vigilas para que todo mal no sea etnocentrista. Bueno, a veces tampoco pasa nada. Vale. Japón ha sido una isla que básicamente ha estado en guerra todo el rato, excepto hace un rato. Y además, he estado en guerra, pero sin que... Como de buen rollo. O sea, un poquito pasivo-agresivo. Muy pasivo-agresivo. Estoy en guerra, pero a la vez, ay, qué educado, ay, no sé qué, venga. Claro, porque lo han disfrazado todo de mierda, como voy a contar ahora. si es que los japoneses me cago en la mano. Toda su vida, toda su historia en guerra. Excepto ahora justo que ya están más de tranquis y así les va que han acabado casándose con almohadas, de lo tranquis que están. Su historia está compuesta de batallas de bandas de siglos de duración que solo se puso fin porque uno les ganó a todos y pararon un par de años de matarse hasta que se pusieron nerviosos otra vez y como se aburrían decidieron invadir Corea. Esto es totalmente real. Y Corea, déjalos ahí con el K-pop y tal. Realmente querían invadir China, pero claro, tenían que ir por Corea y Corea dijeron, ¿pero qué cojones estáis haciendo? ¿Podéis estar tranquilos una puta vez? Es que llevaban 400 años pegándose y van a Corea a exportar su movida porque, claro, ya se habían matado entre todos y dicen, bueno, vamos a matar a más gente. Que entre nosotros fueron a Corea a robarles el K-pop. En realidad. Y tú podías pensar que menudo cliché el de los samuráis y todo eso, pero es que en ese Japón o eras samurái o eras un campesino que acababa ensartado en una espada. Gran parte de la historia nipona se basa en 4 señores queriendo invadir los territorios de los otros porque sí, por sus cojones, y todo estaba trufado de filosofía y romantización de la guerra y la violencia y el código el bushido, que luego se montó un grupo Bumburi que se llamaba así, con el otro pesado de elefantes. Una idea de honor extrema
tema, y si saco a colación esto es para hablar de lo que realmente quiero hablar, que es del seppuku, o más conocido aquí como harakiri, que he estado investigando y son intercambiables, son términos intercambiables. Muy bien. Es un ritual suicida donde el guerrero, aunque no tiene por qué ser guerrero, se clava una espada corta en el abdomen, no hace falta que sea larga necesariamente, porque vale. para lo que sirve, no sirve, y se raja el vientre de izquierda a derecha, destripándose en el proceso. Muy bien. A menudo era usado como castigo, o sea, había una pena capital que podían condenarte a practicarte esto. Pero siempre te lo tienes que hacer tú a ti mismo. Te lo tienes que hacer tú. Es autoaplicado. Autoaplicado, efectivamente. No hay harakiristas. O sea, tú te condenan y te lo tienes que hacer. Bueno, sí, a ver, exacto. Era una pena capital, pero lo que ocurría mucho es que muchos guerreros lo ponían en práctica por otros motivos, normalmente relacionados con el honor y relacionados con el tema de rendición. Es decir, Sí. antes de rendirme al enemigo, lo que hago es que ellos me van a encontrar. Eso me da una pereza de la masculinidad. Yo antes me mato, ¿qué tal? Pues yo no. Yo, si viene alguien y me conquista el territorio y no me... O sea, y es, o le doy el territorio o me tengo que matar, yo le digo, toma, para ti la razón. Muy bien. Era muy así. Eso es muy de tíos, Sí, total. Eso que dicen honor y... ¿Cómo se llama? Esos lemas como de moteros, Honor y ¿no? gloria. Y honor y... ¿Pero qué dices? Además es que hoy en día se lo tatúan. Desgraciados. ¿Pero qué honor y gloria? ¿Qué honor? Si te has sacado un FP de administrativo y trabajas en la papelería de tu padre, ¿honor y gloria de qué? Cariño, ¿de qué? De hecho, muchos lo podían practicar cuando su señor, porque estos lo que practicaban pertenecían a señores, ¿no? Claro. Y su señor había sido derrotado, había muerto o tal, eso lo podían hacer también. Cuando el seppuku era público, porque esto podía ocurrir, que Claro. una persona lo hiciera públicamente, la gente observaba... Me gusta la idea de anunciarlo, ¿no? Sí, Aparte es luego como una- un bolo, carteles. El sábado a las 8 me hago un seppuku. Seguramente lo anunciarían, seguramente. Bueno, que me imagino que lo hacían un poco más en privado. Y la gente observaba y puntuaban la valentía del que lo hacía y analizaban si había compensado la afrenta que él había hecho. Si, por ejemplo, se clavaban un poco la espadita y no llegaba muy... O sea, no se destripaba demasiado... Ese es pan para hoy, hambre para mañana, porque Claro. vale la pena destriparte a saco, Claro. ¿no? Y acabar. Se ve que duraba bastantes horas. El hecho de que te destripes no te mata, o sea, pero tampoco quería entrar ahí. Es bastante jodida la movida. De hecho, hay como un ayudante de seppuku. Es un ayudante que se pone a tu lado y cuando ya te has destripado y si no has muerto aún, en una señal, tú puedes hacer una señal y entonces esa te corta la cabeza y ya Pero, está. no, pero eso no estará bien visto. A ver, si te has destripado totalmente y es rollo, ¿qué más queréis que haga? Ya como que puedes decir, venga, va, ya Córtame córtame la la cabeza. Pero el problema es, si no te cortabas demasiado, pues igual podían considerar que la afrenta no había sido compensada. Que te hayas Y a- destripado poco. Y a eso voy, es que tú el seppuku podías negarte, porque nadie te puede obligar a clavarte una espada en el vientre. Lo que pasa es que si te condenaban a hacerlo por una afrenta de honor o lo que fuera, tú podías negarte y en cualquier momento te sorprendían y te cortaban la cabeza. Normalmente tú ibas a vivir con otra persona y si no lo practicabas en una semana, Ajá. venía un pavo y te cortaba la cabeza. Pero, ¿qué ocurría? Que si eso acababa pasando, tu falta la heredaba tu familia. Uy, qué movida. Entonces, claro, tenía la obligación para que la familia no acabara pagando de practicarse el seppuku, sí o sí. Otra curiosidad es que las mujeres podían llegar a practicarlo, pero normalmente no se les exigía. Las mujeres normalmente practican el higai. Higai, que significa básicamente suicidio, y es, en vez de clavarse la espada en el vientre, se cortaban la carótida y au. Muy bien. Marrete y tal. Más rápido y acabas antes. Yo creo que ellas no le pusieron objeción a esta movida. Dijeron, Vale, yo sí, solo me sí. tengo que cortar el cuello. Muy bien. Vale, pues venga. Había incluso muchos casos de peña realizando el seppuku para transmitir simplemente mensajes de dignidad o disconformidad. Estoy disconforme con esto y tal. Bueno, es muy famoso quemarse a lo bonzo, por ejemplo, que es esto, estoy disconforme con tal movida, pues me prendo fuego o A me mí esto practico el me seppuku. encanta. O sea, mi modo de protesta favorito es prenderse fuego. Es que bastante heavy. Porque es como... lo Bueno, hay veo algo súper- más literalmente heavy. Es muy kiss, o sea, me Sí. parece como muy de reivindico a la vez que ofrezco espectáculo, no sé, me parece que lo tiene todo. Y para acabar la sección japonesa y ya de paso la sección en general, recordar la existencia de la palabra kamikaze, que en Occidente atribuimos históricamente a los pilotos japoneses que estampaban sus aviones contra objetivos rivales de la Segunda Guerra Mundial. Que no sé, es que hay que ser loser para hacer toda esta movida y encima perder la guerra. Japón. Ya. Es que organizabas aquí unos pelotones de kamikazes para que al final
pues no ganaste nada. Y además te llevaste un par de bombazos un poco... Ya, además la vergüenza histórica de que te aliaste con Hitler. Es que aliarse con los nazis... Yo esto igual es un pensamiento, pero bueno, da igual. Aquí ya da igual. ¿Qué dices? ¿Qué tendrá que...? Ya, sí. No pegan, es como esas parejas que se juntan simplemente porque dos de repente se han quedado solteros a la vez y se acaban liando, pero tú dices, ¿pero de qué hacéis? Ya. Si no vais, esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Pues nadie lo ha entendido nunca. El tema de Japón con los nazis nadie lo ha entendido. Hombre, a ver, sí que se entiende, pero es como que da igual, no lo veo claro. Bueno, simplemente decir como curiosidad que kamikaze realmente es una mala traducción hecha por los estadounidenses. ¿Cómo les gusta esto? Sí, a ellos? Que ellos se ve que un tío lo tradujo mal y dijo kamikaze. No es kamikaze, es Shimpu Tokubetsu No se Kogeji. parecen nada, No tío. se parecen nada, cabrón. Es que los estadounidenses te digo que ponen poquito esfuerzo en lo que kamikaze. Toma por culo. En fin, con esto acaba mi Aprende Cosas con Scully y la Wikipedia. Y nada, y Japón ha tenido la extraña relación con la autólisis y no deja de ser fascinante. Pero yo qué sé, tampoco soy antropólogo y yo solo he venido a hablar de lo ridículo que es morir por honor y por ser el más machote, más leal o más digno del pueblo. Chicos, relax, que vivirás más y mejor. Y dejaos de historias. Yo creo que en realidad te has venido aquí a rajar de Japón, pero te has currado como una intro para que parezca que tal, pero lo que querías era rajar de Japón. A mí es que me fascina mucho al mismo tiempo que me parece todo ridículo. Ya. Yo creo que tiene todo que ver. Es que al final es todo una masculinidad absurdísima que los japoneses de alguna forma han sublimado de una forma magistral. Claro, a mí me da, en mi afán, o sea, me da muchas ganas de hacer un TFG que se llame Del duelo al beef, un estudio práctico de la masculinidad en disputa o algo así. Claro, sí, estaría muy guay. Porque de verdad que lo que hay de fondo, o sea, entre esos dos tíos del lejano oeste que se retaban con una pistola o esos dos caballeros de medievales haciendo una justa, Sí. es lo mismo que hay en el beef entre Zetangana y el Nega, Por ¿sabes? ejemplo, Sí, sí. esa movida. Sí, de no ceder, de nadie, o sea, de todos estos conflictos internacionales que no se resuelven nunca y todo eso yo creo que también tiene que ver. Claro, yo reconozco que a mí me gusta un buen beef. Quizá porque el sublimar la violencia con la palabra, de alguna manera para mí es un buen canalizar y además un buen beef, hostia, está muy guay. Es que claro, fíjate, o sea, tú puedes considerar un rapero ridículo o una canción ridícula o lo que sea, pero no tiene ni punto de comparación lo ridículo que es matarse por honor. Claro, sí, o sea, no, pero me refiero que pegarse un tiro me parece más ridículo. Que pero un buen beef, claro, tiene como recoge un poco esa necesidad masculina de la competición, pero lo ha canalizado en algo bueno, claro. ¿no? A mí los beefs me gustan, claro. La verdad. Pues muy guay, me ha gustado mucho. Creo que hay mucho que reflexionar sobre esto. Yo tengo que decir que yo jamás he tenido esa sensación de ese apego por ese tipo de lemas, ¿no? Del honor y de... Es como, qué pereza me dais. Es bastante aburrido. O sea, yo entiendo el atractivo que puedo encontrar. Supongo que como hombre lo entiendo y entiendo o sea, como que admiras a estas figuras que son rígidas, que son que son capaces de llevar con serenidad la violencia y el no sé qué, pero es que al final es puto ridículo, porque es puto ridículo. Es muy ridículo. Vive yau y déjate de historias. Claro, pues sí. Ya está. Pues ya está. Bueno, pues antes de irnos tenemos que poner aquí a una persona que nos ha llegado un audio, no directamente, sino a través de una amiga nuestra. Sí. Porque resulta que tenemos fans en Madrid que no sabíamos. Sí. Y esto es muy guay. Es muy guay. Y nos han enviado este audio. Adela, ahora mismo estoy en un debate que necesito tu ayuda. Los de Todo Mal, tus colegas, ¿Excaliburcio realmente se llama Excaliburcio así o es un nombre artístico? Es un nombre artístico. Y luego Monty, ¿de dónde viene? También queremos saberlo. No, Monty da igual, solo Bueno, Excaliburcio. lo que nos interesa es Excaliburcio. Scali es su nombre real. Adela, escucha, Aquí mi amiga Leire está deseando que pongan ese audio en el programa. Y si lo ponen, nos hacemos Patreons de alta calidad, de las que ponen 10 euros al mes por lo menos. Bueno, Leire, tus deseos son órdenes. Aquí está tu audio. Sí. Recogemos vuestro guante. Ahora tendréis que haceros Patreons. Es verdad. Y bueno, aclara este tema etimológico sobre tu nombre. Ah, vale, mi nombre auténtico no es Excaliburcio, Ramón. Qué decepcionante. Es muy decepcionante.
igual tampoco se podía haber intuido. O sea, Bueno, la gente, los padres de la época de los tuyos ponían nombres muy, sí, ¿no? muy así. Yo tampoco lo veo descabellado. Excaliburcio, un nombre que no ha gustado a nadie realmente excepto a esta mujer, cosa que le agradezco muchísimo. Sí, la primera que le gusta tu Sí, nombre. normalmente no tenía mucho feedback positivo, pero es un nombre con el que ha acabado condenado hasta el final, creo yo. Sí. ¿De Pues, dónde viene? De ningún sitio, brotó de la nada y ya está, se me ocurrió un día y lo puse y ya. Pero se te ocurrió como un advenimiento ahí. Excaliburcio Ramón. No, fue un comentario que le hice a un amigo mío al acabar, le envié un mail, y acabé firmando y acusándole, llamándole a él Excaliburcio. Le dije, adiós Excaliburcio, no sé qué, porque era como una especie de despectivo de Excalibur. Entonces, como que le quería enviar un mensaje como con mucha enjundia, llamándolo así como con nombre de realeza. Entonces, en vez de escribirle Excalibur, el rey del no sé qué, le escribí Excaliburcio, rey del no sé qué. Excalibur es una espada, no un rey, ¿no? Ya, pero yo en ese momento no lo sabía. Vale, bueno, pues muy bien. Pues oye, Y nada, fantástico. y me gustó esa movida. Vete tú a saber por qué. Y dije, pues me lo quedo para mí. Y me lo quedé para mí. Y ya está. Ya está. Es decepcionante la... No vas a decir tu Ah, nombre auténtico para mantener el misterio. El misterio lo mantendré. Vale, Sí, yo también voy a mantener el misterio sobre mi nombre. Por lo que sea. por lo que sea. Efectivamente. O sea, Bueno, sí que me llamo Monty, mm, pero no solo me llamo Monty. no solo. Hay más letras. Pues estupendo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues mira, vamos a hacer un poquito de cuota masculina, que es ¿Ah, algo sí? que hacemos de vez en cuando. Vale. Vamos a poner una de las nuevas canciones de Luis Prado. Luis Prado, mejor músico, mejor persona. No, gran ¿Mejor músico. persona o mejor músico? No lo sé, porque tampoco lo conocemos tanto en persona. Y músico es muy bueno. Ya. Entonces tendría que ser un Ya, tío de claro. putísima madre. Claro, es que músico es muy bueno, es una movida. Ya, pues yo creo que no será tan buena persona como músico. Igual es lo suficientemente gilipollas como para que no sea A ver, mejor es que persona tendría que que músico. ser muy buena persona Ya. para ser mejor que músico. Quiero decir que Luis, ¿eres así de buena persona? Yo creo que tampoco podemos exigirle. O sea, es injusto que le Ya. exijamos. Porque la mayoría de gente no es tan buena persona como tendría que serlo Luis. Claro, para ser claro. más buena persona que músico. Y es un estándar con el que funciona la gente y no les echamos en cara. Efectivamente. ¿Sabes? Claro, Entonces, es que tiene la suerte de no ser... Claro, de no ser él. y no y les no- dicen no, constantemente lo de mejor músico, Claro. buen músico, mejor. Bueno, en cualquier caso, no sabemos cómo de buena persona. Sabemos que es buena persona, Sí. pero no sabemos si tanto. Efectivamente. Es una duda que tenemos. El caso, ha escrito esta canción que se llama El fin del mundo es ya, que es una canción apocalíptica como, Me encanta. como nos gusta. Mm. Y bueno, está en su nuevo disco que está súper guay y que os lo recomendamos desde aquí. Comprároslo Sí, y ya Y está. Y disfrutadlo. poco más puedo decir. así que El fin del mundo es ya de Luis Prado. Y la semana que viene, Más y o peor. El telediario nos ha informado con Ana Blanco y su peinado que esto se acaba, que el fin del mundo es ya. Hago una lista, un inventario con lo que antojo, innecesario, con lo que al menos puede quedar atrás. Los compromisos del calendario, los intereses hipotecarios, los tertulianos de la conspiración. Oh, oh. 20 ediciones de Gran Hermano, las obsesiones, Café Quijano, el Disney Channel, todos los talent shows. Y todo ese ruido se va apagando, toda la gente, todos pensando, solo unas horas y todo acabará. Y de repente llega el pinchazo, una mirada, leve zarpazo, y sin quererlo llega como
todos los sitios a los que fuimos, lo que cantamos, lo que reímos, lo que jugamos, hasta no poder más. Las fantasías de adolescencia, las sensaciones, las experiencias de las canciones, todo eso quedará. El telediario nos ha informado con Ana Blanco y su peinado que esto se acaba, que el fin del mundo es